la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los que los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios
es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hemos escuchado en la primera lectura, tomada del libro del Éxodo, el momento en que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Dios, desde el patriarca Abraham, le prometió: sal de tu tierra, de tu casa, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, que yo te voy a regalar, una tierra que emanaba leche y miel. Posteriormente, el pueblo de Israel entra al país de Egipto y allí vive como esclavo 400 años. Es liberado por Dios por medio de Moisés y camina 40 años en el desierto. Y cuando llega al desierto, Dios hace una alianza de amor con el pueblo de Israel. Dios le promete que siempre va a estar con ellos, que nunca los va a abandonar, que Él será su Dios, el Dios de la salvación. Pero Israel tiene que comprometerse con Dios también a amarlo
y a cumplir sus mandamientos. Y eso es precisamente lo que escuchamos en la primera lectura, los mandamientos que Dios le entrega al pueblo por mano de Moisés. Y los 3 primeros mandamientos son de carácter positivo y los otros 7 son de carácter negativo, es decir, los primeros 3 es donde Dios ordena primero que lo ames. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, porque es el Dios que te sacó del país de Egipto. Y dice, santifica el sábado. 7 días tienes para trabajar, el 6 días tienes para trabajar y el 7º debes dedicarlo al Señor tu Dios. Y finalmente dice, honrar el nombre de Dios. No jurarás el nombre de Dios en vano. Esos 3 primeros mandamientos nos indican cuál es el camino que debe seguir nuestro corazón para amar a Dios. Sí, y todos los demás mandamientos se deben cumplir precisamente por el primero. Es decir, porque amas a Dios, vas a cumplir su voluntad. El más grande y el primero de todos los mandamientos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Y después vienen los demás mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no fornicarás, no robarás, no mentirás ni levantarás falsos contra tu prójimo, no codiciarás las cosas ajenas. Todos los demás mandamientos te prohíben hacerle daño a tu prójimo. No matarás, no robarás, no levantarás falsos. Los otros mandamientos se refieren, te prohíben hacerle daño a los demás. Solamente el 4º mandamiento, que es muy claro, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahí no solamente no se trata de no hacer daño, sino de procurar el bien a nuestros padres. Y dice, si cumples estos mandamientos, vas a habitar feliz en la tierra que Dios te entrega, en la tierra que Dios te va a dar como posesión. Y entonces el pueblo de Israel se compromete delante de Dios a cumplir los mandamientos, a vivir a ser fiel a la alianza que Dios ha sellado con ellos. Y precisamente en el Evangelio nuevamente se nos habla de esta nueva alianza. Si en la primera alianza Dios la selló solamente con el pueblo de Israel, y en esa primera alianza Dios les entregó a Moisés, le entregó las tablas de la ley como signo de la alianza. Ahora, en la nueva y eterna alianza, Dios no entrega las tablas de la ley, sino que la nueva alianza tiene como signo la entrega de Jesús en la cruz. En esta nueva alianza, Dios nos promete no ya una tierra que mana leche y miel. Hoy en esta nueva alianza, Dios nos promete, nos abre las puertas del reino de los cielos. En nuestra nueva alianza, Dios no nos saca de la esclavitud política de Egipto. Dios nos saca de la esclavitud del pecado. Destruye para siempre el mal. Nos promete una vida eterna. Dios destruye el pecado y nos promete el reino de los cielos. Y en esta nueva y eterna alianza, Cristo entrega su cuerpo en la cruz
y derrama su sangre para el perdón de nuestros pecados, y ahí queda sellada la nueva alianza. Y de esto precisamente nos habla el texto evangélico de este domingo. Este texto le llaman la purificación del templo en Jerusalén. Jesús entra al templo y ve que allí hay vendedores de palomas, ovejas, bueyes. Están unos señores con mesas, los cambistas. ¿Por qué habla de cambistas? Porque para la cultura del pueblo de Israel no se podían comprar las ofrendas para el templo con las monedas de los paganos del Imperio Romano. Entonces, para comprar las ofrendas del templo habría que cambiar la moneda del uso común por una moneda que daban los sacerdotes, que con esa sí podías comprar las ofrendas del templo. Por eso había mesas de cambio de moneda. Y tenían también allí ovejas, palomas, bueyes, una serie y entonces Jesús, dice el Evangelio, que Jesús llegó, volcó las mesas donde cambiaban el dinero, les prohibió que estuvieran haciendo comercios dentro del templo, y dice: no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Y entonces preguntan: ¿qué autoridad tienes para actuar así? Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Jesús es el templo, es decir, es el lugar de la manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros. Él es el templo de Dios. Él es el que va entregando su cuerpo en sacrificio, traerá para nosotros la redención. Cuando hablan destruyan este templo, está hablando de su sacrificio que ofrecerá en la cruz. Y en 3 días lo reconstruiré. Jesús está anunciando también su resurrección. Está anunciando que subirá a la cruz, entregará su vida en sacrificio, pero que después de la cruz vendrá el triunfo, la reconstrucción definitiva, que es la resurrección. Y con él brillará para la humanidad un nuevo momento, una nueva alianza, un Dios que entrega su vida por nosotros y que nos restaura interiormente, resucitando. Y este es para nosotros también, queridos hermanos, el camino de la Cuaresma. El camino de la Cuaresma es un tiempo también en el que nos recuerda que nosotros, desde el día de nuestro bautismo, somos templos vivos del Espíritu Santo, que Dios hizo con nosotros una alianza en el día de nuestro bautismo. Y entonces el tiempo de la Cuaresma es un tiempo de recordarnos esa alianza santa. Es un tiempo en el que se nos invita a recordar que cada uno de nosotros somos ese templo santo de Dios, que debemos de cuidarlo como puro. Debemos de mantenernos santos ante su presencia, en el cumplimiento de sus mandamientos. Es un tiempo entonces en el que tenemos que cambiar, vivir un proceso de conversión, de purificación. Es un tiempo de pedirle perdón a Dios para renovar nuestros compromisos bautismales el día de la Pascua, para que también nosotros recordemos: yo soy ese templo santo de Dios, que estoy llamado a mantenerlo puro, santo en su presencia, y hacer un serio examen de conciencia y ver si nosotros mismos, que somos el templo de Dios, no lo hemos profanado con el pecado. Si nos hemos alejado de Dios con el pecado, es el momento de reconstruirnos, de rehacernos, de pedirle perdón a Dios para empezar un camino nuevo, un camino de conversión. Pidámosle pues al Señor en esta Cuaresma que nos conceda la gracia de arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados, de iniciar este camino de conversión, de purificar nuestros corazones
de purificar nuestras personas como templos vivos del Espíritu Santo, para que lleguemos transformados y renovados a la Pascua, así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En nuestro camino hacia la Pascua, oremos con fe por la Iglesia y por el mundo entero, diciendo: Señor, ten piedad. Por todos los fieles que por medio de las penitencias y prácticas cuaresmales sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana, oremos. Por los que se preparan para recibir el bautismo, la confirmación o la primera comunión, que la gracia de Dios se derrame sobre ellos y les dé fortaleza para vivir como fieles seguidores de Jesucristo, oremos. Por los países de Hispanoamérica, que progresen en el bienestar para todos los ciudadanos y en la solidez de la fe cristiana, oremos. Por las mujeres de nuestro país y de todos los demás países, que en todo lugar reciban un trato de igualdad y de respeto y desaparezca todo tipo de discriminación, oremos. Por nosotros, que vivamos el sacramento de la penitencia, que nos da la reconciliación con renovada profundidad, para asegurar la infinita misericordia de Dios, oremos. Señor Dios nuestro, abre nuestros corazones a tus mandamientos, y haz que penetremos en la sabiduría de la cruz, para que lleguemos a ser templo vivo en el que tú deseas recibir nuestra adoración, por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. De pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Felipe de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos deseamos la paz unos a otros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
De pie. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarlos a todos a seguir los cuaresmales de esta parroquia. Esta semana, a partir del día de mañana, voy a estar transmitiendo los cuaresmales para toda la gente por el Facebook. Vamos a comenzar el día de mañana a partir de las 9 de la noche, para que ya estén en su casa, ya después de que hayan terminado de cenar y todo, puedan escuchar con calma el cuaresmal. Pueden seguirlo por la página oficial de la parroquia, que es Parroquia San Felipe de Jesús en León, Guanajuato. Ahí voy a estar dando los cuaresmales esta semana, para quien guste acompañarnos a las 9 de la noche, los ejercicios cuaresmales para toda la gente. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Que tengan todos un feliz domingo.